Comando Demolición te recuerda que el futuro ya llegó. Ya. Ahora vamos a estar, ¿estamos ya más o menos, Caro? Ya estamos, ¿Sí? le podemos dar tranquilamente la bienvenida a Virginia Artaza de Central Ferroviaria, radio comunitaria querida, compañera querida, que hemos hablado y conversado con ella en otras oportunidades en Comando Demolición. Hoy la entrevistamos, la convocamos para hablar acerca del caso de Gatillo Fácil de Joaquín Paredes y el juicio que se está llevando adelante en el norte de nuestra provincia. Hola Vir, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buen día a toda la audiencia de este comando que viene reforzado. Vamos a todo el equipo, qué alegría que estén al aire y bueno, escuchar ahí también toda la energía de esa gran grupa que bueno, le doy la bienvenida y bueno, siempre es un gustazo estar en comunicación con todos ustedes. Gracias, Vir. Bueno, te convocamos en esta oportunidad para hablar acerca de este caso de Gatillo Fácil que sucedió durante la pandemia en el año 2020, en octubre de 2020, en Paso Viejo. Contale a la audiencia que nos está escuchando, bueno, qué fue lo que sucedió, cómo se desarrollaron los hechos. Hoy está sucediendo el juicio, en una semana aproximadamente ya van a estar las resoluciones, ¿no? Suponemos, esperamos que haya algún tipo de justicia real para la familia y para Joaquín. Así es, Caro. Bueno, estas 2 semanas que pasaron, se desarrollaron las audiencias que empezaron el lunes 24 de julio, audiencias extensas, la primera semana sobre todo, donde tuvo lugar las testimoniales de los adolescentes que estuvieron esa noche en los hechos, el 25 de octubre del 2020, pleno contexto pandémico, y también otros testimoniales, por supuesto, como su familia, vecinos que también tuvieron alguna relación, digamos, durante esa noche, o tenían algo para decir, tanto llamados como por la querella, como también por la fiscal Fabiana Pochettino, que es la fiscal de instrucción que está a cargo de este caso, y que, bueno, realmente fueron muy duro escuchar todas las testimoniales. Es un caso delicado, hay una tensión cultural permanentemente. Recordemos que la familia de Joaquín también ha trabajado en la fuerza policial, el abuelo de Joaquín, Esteban Paredes, es un policía retirado. La comunidad de Paso Viejo tiene entre sus familiares algún efectivo de la policía de la provincia de Córdoba. Entonces, bueno, imagínense que dentro de las audiencias y todo lo que viene llevándose a cabo del proceso judicial ha sido pura tensión, muchísimo dolor y también, muchos cuestionamientos, como siempre, tanto al Tribunal Superior de Justicia como a otros mecanismos que pareciera que están naturalizados, ¿no? En esto de las audiencias, de los abogados defensores que también se están jugando, entre comillas, una perpetua, lo digo así porque es una condena que realmente, digamos, por la gravedad de los hechos, por el accionar policial que tuvieron esa noche y que ha quedado demostrado durante las testimoniales y sobre todo el jueves pasado de la semana pasada, se dio el informe de todo el equipo interdisciplinario coordinado por una de las también arquitectas, la arquitecta Jo Cox, que bueno, es una de las personas que también coordinó este equipo, pero un equipo interdisciplinario de peritos que tienen sus especialidades en criminalística, en balística, en medicina legal, bueno, y en arquitectura, porque en este caso había que medir las distancias desde donde se habían encontrado algunos proyectiles, luego cuando, después de la primera inspección que se hace, bueno, por parte de la policía a quien le corresponde, después este equipo interdisciplinario hace una reconstrucción virtual de los hechos, es decir, que no está de primera mano, que no estuvo de primera mano en el lugar, sino que después se lleva ciertos elementos y gracias también a una tecnología de punta, que se han adquirido algunos equipos, por ejemplo, como una máquina láser que
digamos, de alguna manera intenta recuperar todos los elementos que se encuentran en ese lugar para poder hacer una aproximación, ¿no?, con respecto a las balas que se tiraron, a las distancias en donde estaba entre la policía y los adolescentes que estaban reunidos, y bueno, todo, digamos, cómo se da esa noche. El jueves, después de ese peritaje, después de ese informe que se eleva realmente un peso muy importante de este informe, porque demostró de alguna manera que la fuerza policial, los efectivos que dispararon, realmente lo hicieron al cuerpo, lo hicieron disparándole a los cuerpos de los adolescentes, no como tiros disuasivos, como habían ellos declarado en las primeras, en sus primeros testimonios. Ellos decían y se defendían con que estaban en riesgo de vida, en que tenían miedo y que por eso dispararon de manera disuasiva para alejar a los adolescentes. Bueno, perdón, Vir, estamos hablando de un adolescente que fue asesinado, que tenía 15 años, y un grupo más de amigues que estaban ahí compartiendo ese momento esa noche. Sí, gracias por la aclaración. Sí. Exactamente. Un joven asesinado de 15 años, Joaquín Paredes, y Brian Villada, que es uno de los adolescentes que resulta herido, pero que gracias a no por la voluntad de los policías, sino por suerte y por el azar, no resultó otro adolescente herido, porque la cantidad de balas que se dispararon esa noche, la cantidad de balas que se dispararon esa noche y, digamos, lo que se puede probar acerca de las distancias que se demostraron, estaban apuntando a los cuerpos, apuntaban hacia los adolescentes que estaban corriendo en algún momento de los hechos, y en otro momento, se puede saber que los chicos, los adolescentes que estaban reunidos en la plaza, digamos, juntados por un cumpleaños, tomando, haciendo un tipo de festejo porque uno de sus amigos cumplía años, que es cuando intercepta a la policía y se empiezan a dar todos estos sucesos. Bueno, se puede llegar a saber por los relatos de los testimoniales que realmente la policía llegó directamente hacia ese grupo de jóvenes, que no era solamente una excusa digamos, la restricción por el contexto pandémico, porque también fue una justificación que se usó desde los testimonios de los efectivos para decir, bueno, nosotros fuimos a hacer nuestro trabajo porque no se podía estar en grupo, no se podía juntar, no podíamos estar en la calle, los adolescentes no podían estar en la calle, en la vía pública. Bien, ese es un punto. A ver, había otras personas, se probó por testimonios de otros vecinos que no solamente era el único grupo que había en la calle, y también se demostró que, por ejemplo, durante las 24 horas, en contexto pandémico, había un negocio que vendía bebidas alcohólicas y que le corresponde a uno de los jefes comunales, ¿no? Entonces, bueno, parecía que la vara con respecto a la restricción de la pandemia era solamente para este grupo de jóvenes, porque la policía llegó directamente a hablar con este grupo de jóvenes, y luego ahí es donde se desarrollan las corridas, es donde en algún momento los jóvenes, cuando se dan cuenta de que hay un amigo herido tirado en el piso, es cuando empiezan a tirar palos y piedras, y es cuando hacen también, cuando rompen vidrios del dispensario que nunca le abrió la puerta para atender a su amigo, es ahí en donde también rompen cuestiones que tienen que ver más con edilicias, con la comisaría, y también es donde apedrean móviles, ¿no? Que eso también se sostenía desde la defensa, de los abogados defensores de los imputados, que era que los policías se habían defendido de los adolescentes. Bueno, después del peritaje, vuelvo a nombrar el peritaje porque me parece un dato fehaciente muy importante, en donde realmente se puede ver y se puede dilucidar el abuso policial, usando estas palabras que son un poco más informales, pero el uso de la fuerza, no solamente el arma de fuego, ¿no?, en contra de adolescentes sin armas, porque eso también hay que decirlo, con un grupo de adolescentes que les arrojaban piedras, ellos hicieron uso del arma en un momento en el que también, en momento y espacio, ¿no?, ellos podrían haberse replegado
es más, según el código de formación de los efectivos, porque también pudimos escuchar testimonios de licenciados en seguridad que justamente certificaron que según un protocolo y un código, si el policía, el efectivo policial tiene lugar, espacio y condiciones para replegarse, está prohibido el uso del arma de fuego, claro, sobre todo apuntando al cuerpo, ¿no? Claro. Sobre todo apuntando a cuerpos. Entonces, después de ese informe clarísimo, la fiscal Fabiana Pochettino cambia la calificación para cada imputado y justamente agrava, porque realmente, bueno, en cada imputado se agrava su acusación, ¿no? Son partícipes necesarios del delito de homicidio calificado por haber sido cometido un abuso de sus funciones, ¿no? En este caso, acerca de la persona que le llega la bala a Joaquín Paredes, ya sabemos, Michael López, que es el único que estuvo preso hasta este momento, y entonces se refuerza esa acusación por parte de la fiscal en este homicidio calificado por haber cometido abuso de sus funciones y también por haber hecho uso de su arma de fuego. Esa es una de los adelantos más importantes que podemos dar. Por supuesto es una buena noticia porque esto habla de homicidio calificado y agravado y tentativa de homicidio para todos los imputados por igual, algunos autores y otros partícipes necesarios. Es decir, que la responsabilidad es totalmente compartida entre estos 6 imputados que ya tenía de primera mano cuando empieza el juicio. Si bien la carátula no se puede modificar, pero se cambia cada hecho y la imputación de cada acusado. Y bueno, esta semana estamos sin audiencias, esta semana toda de receso para armar y la construcción de alegatos. Esperemos que el lunes 14, que es la fecha que dio el tribunal, para continuar con con la parte final, ya en la recta final. El 14 va a haber un pequeño testimonio que parece que la defensa tiene para agregar, que no se ha podido agregar hasta ahora, y alegatos durante el día lunes, y esperemos que el día martes también se pueda finalizar y pueda tener la sentencia, sobre todo para la justicia y la tranquilidad de la familia que ha venido también viajando desde Paso Viejo hasta Cruz del Eje todos los días, y bueno, todo un acompañamiento, un sacrificio muy grande de viajar y estar presentes, y bueno, sobre todo el dolor, ¿no? Que es volver a escuchar los hechos, también tener como algunos encuentros, lamentablemente, con los imputados que también de alguna manera decimos, bueno, se pueden hacer las cosas de otra forma. Hay un cuestionamiento también en cómo han hostigado a los testimonios, los abogados de la defensa, para dar vuelta y para hacer entrar algún tipo de justificación, queriendo justificar todo este accionar policial con el perfil de las personas, como si un adolescente, por tener algún antecedente o por ser delincuentes entre comillas según sus fundamentos, y porque la familia es en algún punto responsable por ese adolescente que estaba en la calle, como si esa justificación realmente pesara más que una vida, ¿no? Bueno, realmente se ha visto muy claro, ¿no?, lo que la defensa ha intentado hacer, y creo que va a haber una familia, otra familia más, que no tiene a su hijo, que no le va a devolver absolutamente nada esta sentencia, pero sí un poco de paz y un poco más de justicia para sentar precedentes, y ojalá que no haya futuros casos, ¿no? Vir, estabas hablando de 6 imputados, ¿verdad? Uno que venía cumpliendo, o sea, ya estaba preso por este mismo caso. ¿Todos fueron partícipes en ese momento o hubo alguien, digamos, que luego desde la comisaría, leía en algún lugar que también hay, como encubrimiento de la situación por parte de los responsables de la comisaría también? Sí, en realidad todas las personas que te nombro, los 6 imputados que están, tuvieron participación esa misma noche por llegar al lugar, ¿sí? Por estar en el lugar de los hechos. Que también están dentro de una de las personas que dio la orden y que tuvo, digamos, el inicio de esto, porque esto supuestamente se da según una denuncia de un vecino o de una vecina que denuncia que estos adolescentes estaban en la vía pública, digamos, en contra de él,
que era la restricción del contexto pandémico. Bien. Pero, digamos, todos los policías imputados en este caso tuvieron una participación necesaria, es decir, estuvieron en el lugar del hecho, corrieron a los adolescentes, Bien. los acorralaron y dispararon armas de fuego. Bien, bueno. Vir, consulta, esta policía de Cruz del Eje, de Paso Viejo, entiendo que de Paso Viejo, ¿había tenido ya situaciones de acoso frente a los jóvenes anteriormente? ¿Cómo se venía portando, digamos, la policía local en esto de la pandemia, de, bueno, estar sobre la gente con más presencia, justamente porque supuestamente no se podía circular, no se podía estar en espacios públicos? Sí, lamentablemente también lo que se pudo ver en base a las testimoniales, todo esto en base a los hechos que se relataron. La persecución policial no empezó en el contexto pandémico, ya venía desde antes de la pandemia. Tanto los chicos como sus madres lo dijeron, y no en relación a algo que le comentaron, sino haber vivido esa persecución en carne propia, hasta con una madre acompañándolos en la plaza, echándolos de la plaza, acusándola a la madre de defensora de todos esos delincuentes. Digamos, había una persecución ya a este grupo de jóvenes. Se puede decir que había saña también, ¿no? Que ya los tenían había una hazaña, fichados. Por eso también marcamos que había otras personas que también estaban, entre comillas, violando el código de restricción de la pandemia, pero este grupo de policías fue directamente a amedrentar y a mostrar sus armas, a hacer por eso se dice abuso de la fuerza, ¿no? Porque realmente fueron y llegaron, y lo primero que hicieron, en vez de comunicar y pedir que, como se le pediría a cualquier otra persona que está faltándole a este código, como a todas las personas que nos pasaron, que a veces en la calle nos decían, bueno, no se puede circular hasta cierta hora. Bueno, lo mismo, el mismo mensaje o la misma función que tenía la policía, bueno, con estos adolescentes se mostró de otra manera. Ya directamente llegaban con una actitud provocativa, porque llegaban desenfundadas, de sus armas desenfundadas. Eso es algo que su propio código de formación se los prohíbe, no es algo que se pueda hacer. Uno no puede pasearse como efectivo policial con el arma para darle miedo a otro, ¿no? Para generarle algún tipo de tensión o provocarlos, porque evidentemente estaban buscando una provocación. Bueno, eso también se probó de una manera de los peritos y según los testimonios entre los efectivos y los que dieron los chicos que vieron de primera mano llegar a los efectivos policiales en ese lugar y de cómo los trataron. Entonces ya es algo que ya pasaba en Paso Viejo. Creo que hay también toda una problemática mucho más compleja, ¿no? De cómo las instituciones que están manejadas por adultos, cómo el mundo adulto de alguna manera quiere estigmatizar y perpetuar ese estigma de delincuencia de los adolescentes, sobre todo hablando no nos olvidemos que estamos hablando de un contexto rural, ¿no? De adolescentes que algunos pueden tener el acceso a la educación primaria y secundaria y otros no, porque también la situación familiar de estos lugares, como la localidad de Paso Viejo, primero antes de ser estudiantes aprenden a ser trabajadores de la tierra, trabajadores en las parcelas, las cosechas en la papa, trabajadores de albañil, porque es justamente también todo un contexto cultural complejo, y como cual todos los contextos culturales son complejos, ¿no? Pero más en las adolescencias cuando realmente hay una vulneración de derechos desde que nacen. Entonces eso también, digamos, a tenerlo en cuenta. O sea, no solo que está toda esa deuda pendiente por ahí con los adolescentes y los jóvenes rurales que no tienen por ahí otros espacios para desarrollarse, no solamente en su trabajo y en la educación, sino en espacios de recreación, acompañamientos. La adolescencia en un lugar rural en pandemia, o sea, yo no me lo puedo ni imaginar porque no lo viví, pero realmente debe haber sido muy difícil. Como todos los jóvenes y adolescentes que sabemos que ha subido lamentablemente la tasa de suicidios en el contexto pandémico, sabemos que adolescentes sufrieron muchísimo el no tener contacto con sus pares, no hacer
sus actividades normalmente, eso afectó su salud psicológica. Bueno, nombro esto porque muchos de los testimonios y los vecinos y sin ir más lejos, la Secretaría de Derechos Humanos, que hizo su acompañamiento a través de Héctor Valenzuela y Natalia Fernández, dos psicólogos que acompañaron desde el primer momento en el que pasó esto, o sea, un acompañamiento realmente necesario y que creo que todos los casos deberían tener, porque no es un problema que se termina con, solamente con esta sentencia, sino que continúa, y también continúa el estigma de todas las instituciones que están de alguna manera organizadas por el mundo adulto, ¿no? Entonces, esto también se planteó en los testimonios de personas mayores que dicen que hay una incomprensión total de estos jóvenes y que en vez de achicar la brecha, se agranda, ¿no? Con esto de querer ya titularlos como delincuentes y perseguirlos hasta las últimas consecuencias. Bueno, eso también es un cuestionamiento, no solamente para la institución policial, no solamente para la institución policial, sino para todas las instituciones, que de alguna manera son una mediación entre el mundo adulto y los jóvenes adolescentes. Así que, bueno, creo que hay muchísimo para desmenuzar de este caso. Es una problemática que no solamente termina en las localidades rurales, sino también en toda la provincia de Córdoba. No es el único caso, no es un caso aislado tampoco de estos efectivos policiales que tuvieron un mal día o que quisieron proteger su vida, ¿no? No es un caso aislado, no es la primera vez que pasa, son muchísimos casos y que de nuevo se demuestra que los policías hacen uso y abuso de su autoridad para meter miedo, para amedrentar, para querer, no sé qué quieren lograr. Realmente a veces uno piensa e intenta, como pensar acerca del rol, ¿no? De la seguridad que deberían tener y bueno, muy por el contrario, ¿no? Y algo más que quería agregar, que va a ser muy importante también el acompañamiento de todas las personas que se quieran llegar el lunes 14, pero también que se puedan hacer eco, ¿no?, de este cuestionamiento a todos los aparatos del Tribunal de Justicia, porque realmente ya las familias no quieren llorar más a ningún hijo, a ningún nieto, a ningún sobrino. Los adolescentes el día de hoy todavía están pidiendo irse con su amigo, ¿no? Por eso también tan necesario el acompañamiento desde una secretaría, que haya psicólogos, que haya profesionales para poder acompañar a estos pibes, a estas pibas, porque es muy fuerte perder a un amigo en ese contexto, ¿no? En cualquier contexto, pero no pudieron hacer nada y lo único que tuvieron para hacer fue reventar de la bronca cuando vieron que su amigo estaba tirado, sangrando por la espalda y no había ningún adulto ni de las personas que supuestamente nos cuidan, ni tampoco del dispensario. Habrá sido por miedo, habrá sido por lo que sea, pero el abandono de personas estuvo ahí y realmente, bueno, es un caso gravísimo porque también, ¿no?, como decía, son familias que también tienen a personas en estos trabajos, ¿no? Y no estamos, de alguna manera estamos metiendo todos a la bolsa, pero lamentablemente con los casos como siguen pasando, no nos dejan otra alternativa que pensar que pareciera que la formación para los efectivos policiales es para ir a matar y no para cuidar. Tiene que haber una revisión profunda de la institución policial, porque evidentemente comprenden el uso de la fuerza de otra manera. Viri, te queremos agradecer muchísimo esta conversación muy completa, con mucha interseccionalidad, re interesante que nos traigas también, la importancia de contextualizar lo que sucedió en un marco de, juventudes, personas menores de edad que en pandemia, en un lugar muy, muy solitario, muy rural, ¿qué hacemos con eso, no? También preguntarnos qué hacemos con los pibes, cómo acompañamos, cómo contenemos los adultos, ¿no? Te queremos agradecer enormemente. Vamos a seguir en contacto, por supuesto, agradecerle también a Radio Central Ferroviaria y a todas las radios que estuvieron haciendo su vigilia, su aporte a la comunicación, a la difusión, también desde las puertas de tribunales de Cruz del Eje. Y seguimos en contacto para, seguir también la noticia.
Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes, espero haber sido clara, espero que haya aportado, bueno, un poco también de conciencia social, nunca podemos escaparnos de eso, porque también son preguntas para todas las personas adultas, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias y bueno, por supuesto estamos haciendo el seguimiento y salud por larga vida a Comando, les quiero un montón, les mando un abrazo enorme. Gracias, Vir. Virginia Artaza, de Central Ferroviaria de Cruz del Eje, hablamos por el caso de Joaquín Paredes. Como una 4x